Bueno, hermanos, ¿qué capítulo estamos estudiando? ¿Se acuerda? Romanos 15. Ya estamos terminando este libro, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos estudiando? ¿Se acuerda? ¿Cuándo comenzamos? ¿Un mes? El capítulo de pronto, ¿no? Pero Romanos ya llevamos nuestro buen tiempo, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a continuar con este capítulo. Bueno, comenzando el capítulo 15, el domingo pasado que predicó Pastor Alberto. Pero apaguemos este. ¿Qué miramos? A ver, ¿qué se acuerda usted? ¿Qué vimos? Siempre es bueno no acordarnos toda la predicación porque es difícil, ¿no? Pero sí cosas puntuales que tomamos para nuestra vida. ¿Qué se acuerda de lo que predicó Pastor Alberto? Había instrucciones, ¿no? Instrucciones de Pablo en ese comportamiento que debemos tener para con el débil. ¿Qué decía el verso 1? Recordemos, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué más dice? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Edificación. ¿Y cuál fue el mayor ejemplo que nos presentó Pablo? ¿Cuál fue el mayor ejemplo? ¿O quién fue el mayor ejemplo? Cristo. Que ni aun Él se agradó a sí mismo, dice. ¿Y cuál es nuestra meta? Versículo 6. ¿Cuál es nuestra meta? Versículo 6. Que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el inicio de este capítulo 15 es un llamado a no agradarnos a nosotros mismos, más bien agradar ¿a quién? A nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Y qué decía el versículo 13? ¿Qué dice? Leámoslo todos juntos, a ver. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y terminando esta primera parte, vamos a continuar con el capítulo 15. El título que le he dado a esta enseñanza es La mutua amonestación en medio de la iglesia. La mutua amonestación en medio de la iglesia. Vamos a orar antes, para que Dios nos dirija, para que Dios disponga los corazones. También les pido orar por la hermana Liz, que ahorita tuvo unos problemas de salud. Por eso ella tuvo que irse. Oremos por ella para que Dios sea obrando y para que Dios sea sanándola conforme a su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por ese privilegio tan grande que me das de poder estar una vez más aquí delante de la iglesia, Señor, de los hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que has hablado a nuestras vidas a través de esta maravillosa carta a los romanos, Señor. Enseñanzas que deben perdurar en nuestro corazón y en nuestra vida. Te pido en esta mañana, Señor, que dirijas mis palabras, que dirijas esta enseñanza conforme tú quieres hablarnos, Señor. También, como siempre lo hago, Señor, te pido que dispongas el corazón de cada hermano, Señor. Quita toda cosa, Señor, que impida que tu palabra hable a su vida. Quita la pereza, Señor Dios, quita el cansancio. Quita esos pensamientos de problemas, Señor, que puede haber, de situaciones que puede estar viviendo, Señor. Y que pueda disponer sus 5 sentidos para recibir tu palabra, Señor. Oramos también especialmente por nuestra hermana Liz, Señor, para que tú obres en esos problemas de salud, Señor, conforme tu voluntad, Señor. Sánala, Dios, conforme tú quieres hacerlo, Padre Santo. Obra, Señor Dios, en esos quebrantos de salud, Señor, para que ella pueda estar bien y podamos tenerla junto a nosotros, Señor Dios, en medio de la iglesia. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas, Señor. Y toda la gloria, la honra y la alabanza la damos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos los versos que vimos. Entonces vamos a ir a Romanos 15, capítulo 15.
Romanos capítulo 15. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lean por favor el segundo y así vamos leyendo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el 13. ¿Nos comimos uno? El 11. Entonces leamos el 11. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantare a regir los gentiles esperarán en él. Os llene de todo gozo y esperanza. ¿Hoy están con gozo? A ver, para ver el gozo hay que ver las caras, ¿no? Porque dice, sí, con gozo, y ahí está como que, ¿sí? El gozo y la esperanza, ¿no? Bueno, vamos a continuar versículo 14. ¿Listo? Entonces prepare su Biblia y prepare su corazón. Como siempre le digo, no se duerma, y si se duerme, que lo pellizquen, para que se despierte. Romanos 15, 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, espérenme un segundito, ya. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire estas palabras de Pablo, ¿no? Recuerde que la iglesia de los romanos era una iglesia que iba bien, una iglesia que hacía las cosas bien, parecida a la iglesia de los tesalonicenses. Lógicamente la iglesia tenía sus problemas, ¿no? Porque no hay iglesia perfecta. ¿Cuáles eran los problemas que tenían los romanos a la luz de lo que aprendimos antes con Ed y con Pastor Alberto? ¿Cuál era? Los débiles, ¿sí? Había hermanos débiles. Entonces a veces los otros hermanos que eran más maduros no estaban sacrificándose por los débiles, sino que, bueno, yo soy fuerte, pues el débil tiene que aprender. Ese era uno de los detalles que había ahí. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo en esos capítulos? Va a decirles, listo hermanos, yo sé que ustedes tienen bondad y conocimiento, ¿para qué? Para amonestaros unos a otros, ¿sí? En otra versión decía, hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para amonestaros unos a otros. Vamos a definir unas palabras. Quiero que usted ponga atención a estas palabras que van a servir para entender lo que Pablo quiere decir, mire. Primera palabra, bondad, bondad. En el original la palabra es medio complicada, es agatosune, con H y T, agatosune. No quiero que se aprenda esa palabra porque a larga nos olvidamos. Quiero que se aprenda lo que significa, mire, una cualidad moral que conlleva hacer el bien. En el Nuevo Testamento esta palabra bondad se usa para creyentes regenerados, nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque en el mundo se habla de bondad, pero ¿cómo es la bondad del mundo? ¿Es la misma bondad de un creyente? Es una bondad distorsionada,
distorsionada. ¿Por qué? Generalmente el mundo actúa con bondad ¿para qué? Para ser vistos, ¿sí? Se ha visto en Facebook que publican a veces, ay, yo ayudé a tal persona y todo, ay, me gusta, qué bien, uy, no, qué tremendo. Y la gente le gusta eso, como sacar pecho, y yo ayudé, yo soy bondadoso, ¿sí? Para ser vistos de los hombres, para acallar sus conciencias. Si soy bondadoso, eso suple los pecados que ando haciendo por acá, ¿sí? Y la otra forma es para obtener el cielo. ¿Se acuerdan los primeros capítulos de Romanos? ¿A quién les hablaba Pablo? ¿Se acuerda? A los moralistas. ¿Quiénes son los moralistas? Los que dicen, yo soy bueno, me merezco el cielo. Nadie más se merece el cielo como yo, porque soy muy bueno. Eso es una bondad falsa, mire. Es una bondad falsa. La verdadera bondad solo puede provenir de un corazón regenerado por Dios. Un corazón regenerado por Cristo. O sea, ¿de quién? De un creyente verdadero. Efesios 5:9, ¿qué dice? Efesios 5:9. Efesios 5:9. Dice así, miren, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa bondad es un fruto que nace en el corazón de un creyente, la verdadera bondad, mire. Entonces, quiero que tenga en su mente esa palabra bondad. ¿Qué es bondad? Procurar el bien, bíblicamente. Yo siempre voy a procurar el bien sin obtener nada a cambio. Yo te ayudo y te bendigo, no porque voy a obtener algo tuyo, sino porque es lo que Dios manda en su palabra. Y si soy cristiano verdadero, lo voy a hacer. Segunda palabra, conocimiento. ¿Alguien sabe esa palabra conocimiento? ¿Cuál es la palabra en el original? ¿En el griego? ¿Dónde está el hermano? Por allá. Se lo ubico por allá. Gnosis. Ah, usted dirá, hermano, o sea, ¿los gnósticos tienen conocimiento? No, los gnósticos son una secta. Para ellos el conocimiento que buscan es un conocimiento humanista, basado en la transformación espiritual y metafísica del ser humano y un poco de cosas. Ese no es el conocimiento que habla aquí. ¿Qué significa? Conocimiento especialmente de las verdades espirituales. De las verdades espirituales. En este caso, ¿de quién habla, hermanos? De una persona que conoce a profundidad las Escrituras, no superficialmente, no solo teóricamente, sino también prácticamente. Es una persona que conoce a profundidad las Escrituras y las practica. Ese es conocimiento, ¿sí? Es como si usted le pregunta, no sé, a un ingeniero de sistemas. ¿Usted es ingeniero de sistemas? ¿Tiene conocimiento? Sí. Yo conozco todo de mi carrera. ¿Listo? ¿Y lo ha ejercido? No. Entonces, ¿de qué le sirve? ¿Para qué se hizo ingeniero? ¿Por el título? ¿Por el cartón? No, no tiene sentido. Una persona debe conocer a profundidad las Escrituras y practicarlas. Dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. ¿Por qué? Porque se engañan a vosotros mismos. ¿Sí? Entonces, conocimiento, ese es el conocimiento, mis hermanos. Primera de Corintios 1:5. Primera de Corintios 1:5. Miren lo que dice Pablo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿En qué? En toda palabra y en toda ciencia. La palabra que utiliza ahí ciencia es gnosis, conocimiento de la palabra de Dios. Fuiste enriquecido en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces ya tenemos dos palabras. Primera, bondad. Segunda, conocimiento. Y ya sabemos qué son. Tercera palabra y última, amonestar. Amonestar. Aquí sí quiero que me ponga más atención en lo que le voy a decir. Mire, amonestar.
Esa palabra a veces tiende a confundirse, amonestar. ¿Sí? En el original es la palabra nouteteo. Mire, con H. Nouteteo, como un tetero, acuérdese, nouteteo. ¿Qué significa? Poner en mente. Haga de cuenta que usted tiene una mente frente a usted. Usted coge algo y lo pone ahí en esa mente. Poner en mente. Mire, la amonestación es una advertencia. Usted puede verlo parecido como en un partido de fútbol. ¿Qué pasa en un partido de fútbol? ¿Por qué amonestan a un jugador? ¿Y qué le sacan? ¿Ah? Amarilla. Bueno, si es muy grave, si le sacan la roja y lo sacan. Amarilla, ¿qué significa la amarilla? Advertencia. ¿Sí? Advertencia. Entonces, mire, amonestar es una advertencia, pero una advertencia basada en la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Una enseñanza que puede llevar a la reprensión, pero no es lo mismo que reprensión. Ojo ahí, amonestación no es lo mismo que reprensión. ¿Sí? No es lo mismo que reprensión. Yo sé que a veces nos confundimos, ¿no? Porque uno también tiene a confundirse. Por ejemplo, si vemos el caso de Elí con sus hijos, ¿se acuerda de Elí el sacerdote? Que tenía unos hijos que eran terribles. El caso de Elí con sus hijos, él reprendió a sus hijos de mal manera, mire. ¿Por qué? ¿Qué les dijo? Hijos, no puede ser posible que hagan esto. Mire, todo el pueblo ya sabe que ustedes, los hijos, cuchito, allá verás lo que tú digas, yo ni caso te hago. Esa fue una reprensión leve, hecha de mal manera, mire. Pero no los amonestó. ¿Por qué? Nunca les enseñó a la luz de la palabra por qué estaba mal lo que estaban haciendo, mire. Esa es la diferencia. Nunca les enseñó acerca de sus malas acciones a la luz de la palabra. Por ejemplo, con nuestros hijos, mis hermanos, cuando ellos se portan mal, primero debe haber una amonestación. Enseñarle a la luz de la Biblia cuál fue su comportamiento y el camino que debe tomar. Su hijo dijo una mala palabra. Ven, hijo, le enseña a la luz de la Biblia, lo amonesta, es una advertencia. Mira, hijo, que eso está mal por esto, ¿qué dice la palabra? ¿Sí? Esa es una amonestación. Una amonestación con nuestros hijos, mire. ¿Y después qué pasa? Después de que les enseñamos la palabra de Dios, si viene la reprensión, que es la disciplina. La reprensión, que es la disciplina. Debemos enseñarles primero qué estuvo mal, qué dice Dios en su palabra, y después imponemos una disciplina y un castigo. Eso es lo bíblico, mire. Eso es lo bíblico. Eso verdaderamente sería una reprensión. Porque mire, hay padres que van imponiendo un castigo, pero ni siquiera le dicen a su hijo por qué. Ven, de amar, y le dan duro, y el niño puede saber lo que hizo mal, pero pues tienen que explicarle por qué estuvo mal. Puede que no lo sepa, o puede que reiteró lo mismo. ¿Sí? Tienen que explicarle, mire. Imponer un castigo sin mostrarles una reprensión. Y otros simplemente, ¿qué hacen? Les dan una reprensión suave sin disciplina. Hijo, eso que hiciste estuvo mal, no debes hacerlo. Y ya. ¿Hubo disciplina? No. ¿Hubo castigo? No. Eso también está mal. Debe haber un castigo. Eso es disciplina bíblica, mire. Lo mismo que hace el Señor con nosotros. Amonestación y disciplina. Por ello, mis hermanos, la amonestación sin reprensión no es efectiva. No es efectiva. Si el niño se comportó mal, se debe enseñarle a la luz de la Biblia qué hizo mal y aplicar una disciplina. O si no, el trato se está dejando a medias. A medias, mire. Eso es lo que manda el Señor. Y usted dirá, ¿y por qué nos habla tanto esto? Porque Pablo está diciendo, amonestaos los unos a los otros. Debemos entender qué es la amonestación. No quiere decir con esto que usted lo va a amonestar a su hermano, ya le va a imponer un castigo, ¿no? Ese es en un contexto de padres e hijos, pero vamos a ver en la iglesia. ¿Y qué diferencia hay entre amonestación y enseñanza? ¿Qué piensa usted? ¿Qué diferencia hay entre amonestación y enseñanza?
Amonestación es una enseñanza con el fin de convencer de malas acciones que está cometiendo una persona. Malas acciones. Y eso denota una advertencia. Ahora sí, ¿qué es enseñanza? Enseñanza tiene que ver principalmente con la impartición de las verdades bíblicas a la luz del crecimiento espiritual. Por ejemplo, ustedes tuvieron escuela dominical y arriba tuvimos Berea. Esa es una enseñanza. Estamos impartiendo unas verdades bíblicas para su vida. ¿Pero qué es la amonestación? Una enseñanza con el fin de advertir. Con el fin de advertir. Con el fin de advertir, mire. Primera de Corintios 4:14. Aquí podemos ver la amonestación con el fin de advertir, mire. Primera de Corintios 4:14. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Mis hermanos, cuando usted disciplina, amonesta a su hijo, ¿es porque lo odia? Lo contrario, es porque lo ama. ¿Por qué le digo eso? Porque eso debemos trasladarlo a la iglesia. Siempre que se amonesta a una persona, generalmente la persona piensa que es porque se lo odia. Yo te amonesto porque te odio. Es lo contrario. Yo te amonesto porque me interesa tu vida cristiana. Me interesa que crezcas, me interesa que eches raíces, me interesa ver tu vida, tu hogar, tu familia en bendición. Eso lo vamos a ver, mis hermanos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. ¿Y qué es la enseñanza? Hechos 20:31. Hechos 20:31. Ese es uno de los pasajes que más me gusta a mí del Nuevo Testamento, mire. La despedida de Pablo. Hechos 20:31. Dice Pablo, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de ¿qué? De amonestar, de enseñar con lágrimas a cada uno. Pablo le dice, acuérdense, le dice a los ancianos de Éfeso, de día y de noche no me he cansado de enseñarles, de amonestarlos con lágrimas en mis ojos. ¿Porque Pablo los odiaba? No, porque los amaba. Porque más adelante les va a decir, van a venir lobos, aun de ustedes mismos se van a levantar hombres perversos que apartarán el oído y volverán a las fábulas, apartarán el rebaño. Pablo le dice, 3 años les he enseñado, los he amonestado porque no quiero que se pierdan. Eso les dice Pablo, mire. Eso les dice Pablo. En este sentido, este primer versículo que hemos leído, Pablo manda a cada hermano, ojo, no solo a los líderes y pastores, a cada hermano amonestar a otros. Como lo he dicho antes, mis hermanos, si ves que tu hermano anda en malos pasos, que anda en pecados de inmoralidad, que es inconstante o poco comprometido, ¿qué debes hacer? Amonestarlo. Amonestarlo. Eso es lo que nos manda la palabra. Y si es necesario, reprenderlo en público. Uy, hermano, ¿cómo así? No. ¿Por qué se inventa eso? No, mire, 1 Timoteo 5:20. Si es necesario, ojo, vamos a ver cuál es la necesidad de reprensión en público, mire. 1 Timoteo 5:20. ¿Qué dice? 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Esos ya son casos fuertes, mis hermanos. Porque es una persona que persiste en pecar. Es una persona que persiste en pecar. Y el mandato es repréndelos en público. ¿Sí? Lógicamente esa reprensión en público es en un contexto de asamblea, de miembros. Porque imagínense un hermano nuevo que llegue por primera vez y reprendiendo a, no, ¿y dónde me metí? Se va. Es en un contexto de miembros, de gente que entendemos es más madura, ¿sí? Para tomar esas decisiones, más madura, ¿sí? Mire, mis hermanos,
cuando se amonesta desde el púlpito por medio de la predicación, generalmente hay gente madura que lo tomará para su vida y tratará de cambiar. Pero por otra parte habrá gente inmadura que se va a molestar, inclusive se resentirán. ¿Pero cómo así dices? ¿Pero por qué? ¿Sí? Habrá de esos dos tipos, maduros e inmaduros. Y ojo, muchas veces los inmaduros no son débiles en la fe. Un débil en la fe puede ser un hermano nuevo que quiere buscar a Dios. Pero un inmaduro es uno que lleva tiempo en la congregación, pero no ha madurado, no ha crecido espiritualmente. Entonces, mire, puede haber esos dos tipos de personas. Usted mismo, mis hermanos, lo experimentará. Amoneste a un hermano maduro y recibirá esas palabras con humildad y amor. Gracias, hermano, por decirme. Sí, yo sabía que... Gracias por sus palabras. Pero amoneste a un inmaduro y se ganará un enemigo. Se ganará un enemigo. ¿Cómo así usted me dice eso? ¿Qué le pasa? Yo soy más espiritual que usted. Vaya para allá. Y ni más le va a alzar a ver. Esa es la diferencia, mis hermanos. Por eso debemos ser sabios, mire. Ser sabios. Pero, mis hermanos, no es una opción. Pablo no dice, si quieres amonesta a tu hermano. No, amonestaos unos a otros es un mandato. Es un mandato, no es una opción. Pero recuerda, hay dos requisitos para hacerlo. ¿Cuál es el primero? Comienza con B. Bondad. Y el segundo, conocimiento. Bondad y conocimiento. Bondad, ¿qué significa? Que yo no quiero hacerle daño a mi hermano. Yo quiero hacerle un bien. Y conocimiento, que yo conozco la palabra. Porque al fin, ¿quién es lo que amonesta? La palabra, no nosotros. Usted puede llegar a hablarle a un hermano toda la cháchara que quiera y no lo va a escuchar. Pero la palabra sí convence. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y nada hay oculto a ella. La palabra. Si usted quiere, va a amonestar a un hermano, ¿cómo debe hacerlo? Con bondad y conocimiento, con la palabra de Dios. ¿Claros hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Van perdidos? ¿Están durmiendo? Cuéntenme. ¿Sí? Mire, lo bueno de uno cuando se para acá es que uno tiene una vista panorámica. Uno ve todo acá. ¿Sí? Panorámica. Uno los ve a todos ustedes. Al que se duerme, al que todo. Si no es para asustarlo, ¿no? Duerma tranquilo. De pronto la palabra entra así en ese sueño profundo. Y a veces dicen que uno aprende más dormido, ¿no? Mentira, no se va a dormir. Yo sabía poner las clases de inglés dormido a ver si me entraban más, mire. Pero no. Sigamos. ¿Sí? No es una opción, mis hermanos. No es una opción. Esto significa que buscas del hermano el bien a la luz de las verdades de la palabra. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Mire, Pablo da un mandato. Usted va a ver esos mandatos a iglesias que son iglesias maduras. Usted dice, ¿por qué le manda a esas iglesias que son maduras? Vamos a entender por qué, mire. Porque Tesalónica era una iglesia madura. Dice Pablo, primera a los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ve a un hermano ocioso, perezoso, inconstante, ¿qué debe hacer? Amonéstelo, sin miedo, amonéstelo. ¿Ves a un hermano que tiene poco ánimo? ¿Qué debes hacer? Aliéntalo bíblicamente, pero no permanentemente, porque si no lo vas a volver una carretilla. Y ese hermano se va a acostumbrar a que toda la vida estén ahí alentándolo. Ay, me desanimé, vamos a alentar al hermano. Vamos a alentarlo y toda la vida hasta que el Señor venga alentándolo. No, eso no es lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Podemos desanimarnos a veces? Sí, yo me he desanimado, mire. Sí, me he desanimado. Y puede haber un hermano por ahí que nos alienta. Hermano, venga, vamos adelante, no se desanime, siga. Pero no toda la vida, ¿no? Porque ahí sí, imagínese, dándole leche toda la vida. Leche espiritual no adulterada. ¿Sí? ¿Qué más dice Pablo? Mire, ¿ves a un hermano débil? Apóyalo bíblicamente.
Como aprendimos el capítulo pasado, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, mire. ¿Se acuerda? Y la palabra nos manda a ser pacientes con todos. Yo creo que, mis hermanos, lo que más nos falta a nosotros es ser pacientes. Somos impacientes a veces. No tenemos paciencia. No tenemos paciencia, mis hermanos. Pero nunca tolerantes con el pecado, mis hermanos. Porque una cosa es ser paciente, otra tolerante con el pecado. Pero recuerda, si no hay bondad y conocimiento, podemos fracasar. Podemos fracasar. Mis hermanos, Pablo nos recuerda en este verso que cada creyente es responsable de amonestar, alentar, advertir y aconsejar a otros creyentes. ¿Cómo? Con bondad y conocimiento. Con bondad y conocimiento. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Conocidísimo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les pregunto, mis hermanos, ¿qué significa la palabra redarguir? ¿Quién me dice? ¿Nunca se ha preguntado? Puede ser, pero sí puede ser. Mire, yo busqué y redarguir dice, convertir el argumento contra quien lo hace por medio de la palabra. ¿Sí? Voltearle la tortilla en pocas palabras. Convertir el argumento de quien lo hace con la palabra de Dios. ¿Sí? Llega un hermano y le dice, no hermano, es que tal esto y tal otro. Venga a la luz de la Biblia, hermano, lo que dice. Por eso le digo, la palabra es la que convence, no nosotros. No nosotros. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios para todos. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Miren, mis hermanos, cuando nosotros llegamos a un punto de madurez, es cuando nosotros hemos recibido amonestación muchas veces. Y nos han amonestado. El que nunca recibe amonestación, no madura. Porque piensa que todo lo hace bien. Y no necesita arreglar nada en su vida. Esa es la realidad, mire. Esa es la realidad. La madurez conlleva amonestación. Y muchas veces hasta reprensión, mire. ¿Sí? Y muchas veces reprensión. Sigamos al versículo 15, mire que solo vamos un versículo y ya. Pero no se preocupe, trataré de acabar rápido. Pero vamos, todavía estamos bien de tiempo. Romanos 15, 15. Entonces mire, del primer versículo llévese esto. Amonestaos los unos a los otros. ¿Con qué? Correcto, mis hermanos, correcto. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Una versión dice, sin embargo os he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescaros la memoria, mire. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Es interesante ver, mis hermanos, cómo a pesar de la fortaleza espiritual que tenían los cristianos de Roma, Pablo ve necesario recordarle las verdades que ya les había enseñado. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree? Porque podían olvidarlas con mucha facilidad, descuidarlas. Y por eso Pablo, ¿qué tiene que hacer? Volverles a recordar. Usted a veces dirá, este hermano solo repite lo mismo y hable lo mismo. ¿Por qué hay que volver a recordarlo, mi hermano? Para mí y para ustedes, porque nos olvidamos. Recordar. Incluso el apóstol Pedro lo decía, mire,
Segunda de Pedro 1, 12 al 13. El mismo apóstol Pedro les decía a los creyentes, mire. Segunda de Pedro 1, 12 y 13. ¿Listo? Amén, ¿lo tenemos? Mire lo que decía Pedro. Por esto, sí, lo tenemos. Esperemos que los hermanos lo vayan buscando, no se preocupen, igual vamos pacientes. Recuerde, con paciencia, ¿no? Primera de Pedro 1, ¿qué? Espere, ya me perdí. Segunda de Pedro 1, 12 y 13. ¿Listo? Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué decía Pedro? No voy a dejar de recordarles nunca. Aunque vosotros las sepáis, dice Pedro, y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, ustedes estén afianzados en la verdad, no voy a dejar de hacerlo. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ese despertaros que utiliza Pablo aquí es este, mire, que se acerque alguien a usted y lo haga así. Y usted, uy, no, ¿qué pasó? Ya estoy bien, ya hermano, ya volví. Es ese, despertaros con amonestación. Le dice Pedro, mientras yo viva, afuera había como una persona por ahí en los carros, dice, mientras yo viva, dice Pedro, voy a seguir recordándoles esto. Hasta el último día que esté en esta tierra. ¿Sí? Eso es lo que dice Pedro, mire. Los voy a despertar con amonestación. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Eso es lo que decía Pedro, mire. Una enseñanza para advertir. Hermanos, nuestra misión, nuestro llamado como siervos, como líderes, como pastores, es recordarles y amonestarlos cada día con la palabra de Dios. Esa es la misión que tenemos. Y si ustedes son parte de esta congregación, nosotros tenemos del Señor ese derecho y ese deber de hacerlo. Y más aún si son miembros, mire. Más aún si son miembros, porque hay un compromiso. Mis hermanos, de nada sirve traerles mensajes superficiales o motivacionales, aplicarles pañitos de agua tibia en sus vidas. De nada sirve. Mire, los mensajes motivacionales a veces son buenos. El problema de esos mensajes es que solo endulzan el oído y no me llevan a ver mi pecado, en qué debo cambiar, en qué debo crecer. No me llevan a ver nuestro pecado. Pero siempre el mensaje que nos amonesta, nos exhorta, nos advierte y nos confronta es el que nos lleva a crecer y a madurar. Ese es el mensaje, mire. Por eso a mí me gusta escuchar mucho los mensajes del pastor Juan Manuel Vaz, mire, porque él cuando predica, confronta. Y yo cuando lo escucho, uno piensa que está bien. Yo estoy bien con el Señor, hago mi devocional, oro, estoy bien. Uno escucha el mensaje y no estás bien, te falta. Y uno como que queda achicopalado ese rato. Pero dice, necesito. Ese es el mensaje que nos ayuda a crecer. Sería bonito y un mensaje bien lindo para que los anime. Ustedes son hijos del rey, herederos, van a conseguir las naciones. Y ay, qué bonito el mensaje. Y uno se va contento, pero ¿de qué le sirve? No nos hace ver el pecado, no nos hace ver en qué debemos cambiar, qué quiere el Señor de nosotros, mire. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y habrá personas, mis hermanos, a las que no les gusta ese tipo de mensajes. Habrá personas que se molestarán. Incluso podemos llegar a recibir desprecio. Pero ¿qué tenemos claro, mis hermanos? Y lo decía el pastor Alberto en la predicación pasada. No estamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Usted puede decir, no, yo no amonesto a ese hermano porque se enoja conmigo. Pero bueno, ¿el Señor qué le mandó a hacer? Usted no lo va a hacer por causarle un daño, sino por el bien de ese hermano. Eso es lo que debemos ver, mis hermanos. Debemos agradar a Dios. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5, mire. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5.
La otra vez compartíamos con el liderazgo ese pasaje, mire. Usted recuerda que Timoteo era un hombre joven. Joven en la época, ¿no? ¿Cuántos años más o menos tenía Timoteo? Como 40 añitos, mire, era un pollito, ¿sí? O sea, los que tenemos 40 por ahí, todavía somos jóvenes, mire. No se desanime. Para la época era un hombre joven. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Que nadie te menosprecie por ser joven. Además, porque Timoteo podía enredarse en cosas del mundo siendo tan joven. Huye de las pasiones juveniles, le dice. Pero también le da unas instrucciones aquí en 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco, le dice. Te encarezco es una palabra que denota cara a cara, te lo digo. Te comprometo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, mire, bondad y conocimiento. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, Timoteo, porque habrá gente que no le va a gustar que lo amonestes o lo exhortes. Te van a odiar, te van a vituperar, te van a atacar, pero tú soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa palabra es para todos nosotros, hermanos. Si usted nunca quiere tener en la iglesia problemas con nadie, no abra su boca nunca. Quédese callado y verá que no va a tener problemas con nadie. Usted solo cuando lo vean, ríase nomás. Nadie, usted va a vivir feliz de la vida. Pero es lo que manda el Señor. No le digo que abra su boca para que ande de chismoso por ahí, ¿no? Para que amoneste con la palabra de Dios, para que anime, para que exhorte, para que ayude, para que dé palabras de vida. Pero si usted no quiere tener problemas, no hable. Pero no es lo que el Señor quiere, mire. No es lo que el Señor quiere, mis hermanos. Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice así, mire. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno, le dice Timoteo. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Ese es el llamado, mis hermanos, a nosotros, no solo al liderazgo, a todos y cada uno de nosotros. Y yo les decía una vez, mis hermanos, que al pasar el tiempo, el Señor debe ir formando en nosotros un cuero de rinoceronte, mire. Esos animalitos le tiran flechas y rebotan, mire. Ese cuero es duro y no penetra cualquier cosa ahí, mire. Así nos toca formar un cuero, mis hermanos. Porque vendrán flechas de malos comentarios, de críticas, de ataques que nos afecten. Y aunque, mis hermanos, a veces es inevitable, porque somos humanos y podemos llegar a ser afectados por comentarios, por chismes, por cosas. Ah, míralo, el hermano está sirviendo. Uy, pero ese hermano sirve mal, yo serviría mejor que él. Uy, ese hermano que está de ujier, no, terrible. Van a haber comentarios. Podemos llegar a ser afectados. Por eso, mis hermanos, nunca juzgue de manera injusta al liderazgo ni a ningún hermano. No critique a los pastores, no critique a los líderes. Mejor, ¿sabe qué? Ore por nosotros. Ore por nosotros. Que Dios nos moldee, que Dios nos dirija, que Dios cambie lo que tenga que cambiar, que Dios refuerce lo que tenga que reforzar, mire. Que Dios nos fortalezca, porque la labor no es fácil. Y necesitamos de sus oraciones. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. La otra vez hablaba con Eddie y le decía, servir de tiempo completo sería una bendición, mire. Porque uno puede dedicarse de lleno al ministerio. Pero nuestra situación no es esa hoy en día.
Por acá está el trabajo, por acá está la familia, por acá está la iglesia. Adiciónele los problemas y todo lo que surge ahí en ese cúmulo de cosas. Hay una lucha. Para usted también pasa lo mismo, mire. Pero ¿saben la diferencia? Que nosotros tenemos una responsabilidad para con la iglesia y es cuidarla. ¿Podemos fallar? Sí. Pero también podemos hacer las cosas como Dios quiere. Necesitamos sus oraciones, mis hermanos. ¿Qué dice Hebreos 13, 17 al 18? Mire. Hebreos 13, 17 al 18. Vaya buscándolo tranquilo, no se preocupe. Que todavía tenemos tiempito, mire. Bueno, no tanto, pero sí. Dice, obedeced a vuestros pastores. Eso no es una opción, mis hermanos, es un mandato. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién le va a pedir cuentas el Señor un día? A los pastores. ¿Qué hiciste con la congregación? ¿Qué alimento les diste? Y tendremos que dar cuentas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, mire. Porque si uno se queja, pues no es bueno ni para uno ni para la iglesia, mire. Porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, dice el autor de Hebreos, mire. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, estamos haciendo las cosas como Dios manda, deseando conducirnos bien en todo, mis hermanos. Oren por el liderazgo, oren por los hermanos que están sirviendo, oren por los maestros, oren por los sugieres, oren por los niños, oren por todos los que han dispuesto su vida para servir en el Evangelio. Ese es el mandato, mis hermanos. ¿Algo no le gusta? Acérquese al líder y dígaselo. Puede que tenga la razón o puede que no, pero háblelo. Eso es mejor que comenzar a regar chismes, malos comentarios o críticas. Eso no nos sirve de nada, mis hermanos. Eso no edifica. Nunca hable a espaldas de una persona, de un líder, porque puede afectar el corazón de otros. Hablar de un hermano de la iglesia es malo, pero hablar de un líder es aún más grave porque va a dañar el corazón de otros hermanos. Peor regar chismes. Yo le he dicho a mis hermanos, cuando alguien se acerque a usted a hablarle mal de otra persona, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Se acuerda? Llámelo al otro. Venga, hermano, que acá le están haciendo unos comentarios y quieren hablar con usted. Uy, no, hermano, no, yo no quería, no, de a malas, venga, ya no hay nada que hacer. Arreglen ahí sus cosas. Eso es lo sabio. Pero si usted presta oído, a ver, ¿cómo? Venga, cuénteme. Uy, no, ese mano, uy, no, qué caspa ese mano, no. Uy, no, yo sí sabía, hermano, ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos edificando? Estamos destruyendo, causando divisiones, mis hermanos. Acérquese. Y esto no solo aplica con los líderes, mis hermanos, con cualquier hermano. Que usted vio al hermano que lo miró feo, ¿por qué sería? Que no lo saludó, ¿por qué no me quiso saludar? Llegó a saludar a todos, hola hermano, y llegó donde usted, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué le hice? Si nos ponemos a especular, perdemos. Llámelo. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Hermano, ¿qué le hice? No, hermano, es que usted me debe una plata y no me la ha pagado. Uy, no, ahí sí me olvidé. Puede pasar, ¿no? Claro que ya hablamos de la plata y muchos salieron bendecidos ese día. ¿Sí? El día de la plata. Tocaba hacer otra prédica, una segunda parte, mire. Si tu hermano peca contra ti, mire, habla con él como manda la palabra. Versículo 16, avancemos, mis hermanos. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Dice Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se identifica Pablo en este versículo, mis hermanos? ¿Cómo?
Como un ministro de Jesucristo, mire. Con ese llamado que Dios le hizo para predicarle a los gentiles, con esa labor de ministrar el evangelio de Dios. Y algo interesante que dice Pablo en este versículo, ¿sabe cuál es? Para que los gentiles les sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién iba a ser la ofrenda para Dios en ese contexto? ¿Quiénes? Los gentiles. Los gentiles, mis hermanos. Ya sabemos quiénes eran los gentiles, ¿no? Los que no eran judíos. Sí, porque alguien de pronto no puede saber eso. Gentiles eran no judíos. Nosotros somos gentiles, ¿sí? Pero cristianos, ¿sí? La misión de Pablo, ¿cuál era? Presentar a los gentiles convertidos como una ofrenda a Dios. La misión de los líderes y pastores, ¿sabe cuál es? Presentar a la congregación local como una ofrenda santificada a Dios. Por eso es que tenemos que estar con los ojos de águila, mire. Yo recuerdo hace mucho tiempo que había un caso de una persona, usted no la conoce, no le voy a decir el nombre ni nada, ya no está aquí, es para que no, ay, ¿será este que está a mi lado? Empiezan a especular, que estaba conviviendo con una persona sin casarse. ¿Y sabe qué error cometimos? Tardamos un poco en decírselo. Y la persona no quiso arrepentirse, así que eso manda la palabra. El que persiste en pecar debe ser reprendido en público. De pronto faltó esa parte, mire. Pero nosotros debemos tener un ojo de águila. El hermano está introduciendo doctrinas raras a la iglesia. Hay que atacar el problema en el instante o puede perjudicar el corazón de la iglesia. Y eso no solo le corresponde a los líderes, sino a todos, hermanos. A todos y cada uno de nosotros, mire. Esa es nuestra misión, presentar la iglesia como una ofrenda. Pero eso, mis hermanos, cada prédica, cada mensaje, cada enseñanza debe ser un adorno en esa ofrenda que Dios recibirá. Asimismo, cada creyente presentará una ofrenda a Dios. ¿Con quiénes? Con cada discípulo que usted esté formando. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos discípulos ha entregado como ofrenda a Dios? ¿Cuántos desde que se convirtió? No, hermano, yo ni uno. ¿Qué pasó? ¿Cuántos discípulos hemos presentado a Dios como una ofrenda? ¿Y qué pasará un día en la eternidad, mis hermanos? Que Jesucristo presentará a la iglesia como una ofrenda a Dios. ¿Y cómo dice la palabra? Como una iglesia pura y sin mancha. Pero mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, nuestra labor es presentar a cada creyente en santificación. Y si eso implica amonestarlo, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un día el Señor nos demandará eso. Si usted trabaja en una empresa y su jefe le dice, tú eres supervisor de esta empresa, supervísame que esos empleados hagan sus labores, y usted no lo hace, ¿qué está pasando ahí? Está fallando. El Señor dice, amonéstense unos a otros, anímense, instrúyanse, y usted no lo hace, ¿qué está haciendo? Hermano, es que yo tengo muchísimo amor en mi corazón, no puedo hacerlo. Está desobedeciendo al Señor. Está desobedeciendo. Pero recuerde, paciencia y conocimiento. Cuando una persona es amonestada por otro que no tiene conocimiento, termina destruyendo el corazón de esa persona. Y lo hace mal. El conocimiento nos lleva a actuar con paciencia y con bondad, mire. Por ello en este verso Pablo se presenta como un ministro, que es la misma palabra para sacerdote. ¿Qué debían hacer los sacerdotes? Ofrecer ofrendas, sacrificios, mire. Esa viene a ser la misma palabra, ministrar, ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Por eso primera de Pedro 2:9, ¿cómo nos identifica a nosotros? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Sacerdotes. Cada creyente ha sido santificado por el Espíritu Santo en el momento que creyó en Cristo. Pero, al caminar en la vida cristiana, ¿qué debemos hacer? Seguir santificándonos. Seguir santificándonos.
Y ahí entra nuestra labor, mis hermanos. Debemos proveer un alimento que sirva para santificar. Un alimento que sirva para santificar. ¿Y cuál es el mejor alimento? La palabra de Dios, la palabra que amonesta, instruye, anima y advierte. Esa es la mejor palabra, mis hermanos. Ministrar, mis hermanos. Esa es la labor que tenemos. Y asimismo cada creyente, mis hermanos, ¿a qué está llamado? A edificar a otros por medio de la palabra. ¿Cómo? Discipulando, instruyendo, exhortando, amonestando y animando. Efesios 4, 11 al 13. Ya vamos a terminar. Ya vamos terminando. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el fin de eso? ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahorita estamos en un proceso, mis hermanos. ¿Cuándo llegaremos a la medida de la unidad, a un varón perfecto? Cuando el Señor venga. Pero mientras tanto estamos creciendo, formándonos. Nadie va a llegar a la perfección mientras estemos en esta tierra. Pero sí vamos camino a eso, mis hermanos. Camino a eso. ¿Sí? Camino a eso. Es un proceso, mis hermanos, un proceso. Y un día en el tribunal de Cristo, mis hermanos, daremos cuenta de esta labor que Dios nos ha encomendado, tanto a los pastores como a cada creyente. Te encomendé una labor, ¿cómo la cumpliste? ¿Cómo la cumpliste? ¿Qué hiciste en esa labor? Y vamos terminando con este último verso, mire. Romanos 15, 17. Yo creo que otro verso, bueno, vamos por ahí unos minuticos más. Igual estamos sobre la hora, mire. Ustedes ya están acostumbrados a prédicas de hora y media, mire. De hora y 40. Entonces, ¿sí? Pero bueno, yo no voy a ir hasta allá. Romanos 15, 17. ¿Ya lo tenemos? Dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Lo que Pablo quiere decir en este verso es esto, mis hermanos. Por eso, como creyente en Jesucristo, me siento orgulloso del trabajo que hago para Dios. Pablo nunca hizo alarde de sus logros como un apóstol, mire, sino que solo lo que Cristo había hecho por medio de él. Para Pablo era un orgullo servir a Cristo, mis hermanos. ¿Qué le parece? Nos sentimos orgullosos de trabajar en una buena empresa. Nos sentimos orgullosos de los títulos que tenemos, de haber hecho una carrera o de haber logrado un oficio, de ser los mejores en algo. Yo le pregunto, ¿nos sentimos orgullosos de servir a Cristo? Ah, hermano, pero es que yo solo soy el que arreglo las sillas en la iglesia. No, que me voy a sentir orgulloso. Cada parte del cuerpo es importante, mis hermanos. Cada parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo. No importa el servicio que tú das en la iglesia. Sea ujier, sea maestro, sea en apoyando en el aseo, sea de predicador, sea de ayudante. La pregunta importante es, ¿estás orgulloso de lo que estás haciendo? ¿Estás orgulloso? No por vanagloria, mis hermanos, sino sabiendo que todo es para el Señor. Sabiendo que eres parte de una familia espiritual, parte de un cuerpo, donde todos los miembros se ayudan mutuamente. ¿Qué dice Primera de Corintios 12, 21 al 23? Busquémoslo. Primera los Corintios 12, 21 al 23. Usted ya lo conoce, lo hemos estudiado, mire. Voy a ir rápido por el tiempo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué dice el 22?
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios, mire. Los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Todos somos necesarios en la obra del Señor, mire. Todos. Por eso en la iglesia, mis hermanos, hablamos de membresía. No solo por el hecho de cumplir con el ministerio del interior, sino es porque la Biblia habla de miembros. De miembros. ¿Quiénes son los miembros? Son aquellos hermanos que se han comprometido con la iglesia local para servir, para apoyar, para ser de bendición en medio de la iglesia. A nadie se le obliga a ser miembro en la iglesia. Pero aquel que decide serlo tiene unos derechos y responsabilidades, mire. Tales como apoyar en las decisiones como congregación, elegir y ser elegido de pronto para un cargo de la junta, someterse al liderazgo bíblicamente, servir en la iglesia, recibir amonestación y disciplina cuando es necesario, etc. ¿Y qué es lo importante, mis hermanos? Que los miembros sean personas espirituales, maduras en la fe, no perfectas, pero sí que ayuden a sostener la congregación. ¿Y por qué es necesario que sean maduras? Porque si en un momento hay que amonestarlas, recibirán eso con un corazón dispuesto. Porque el inmaduro, ¿qué va a hacer? Se resiente, mis hermanos. Hermanos maduros, que no sean conflictivos, sino que amen la iglesia y la cuiden. Cada miembro es importante, mire, hasta el más pequeñito. Ya voy terminando. Por eso, mis hermanos, tenemos en esta iglesia el anhelo de que los hermanos maduren cada día. Por eso tenemos cristianos de Berea en el segundo piso para conocer la iglesia. Tenemos la escuela dominical para que aprendan, mire. Y ese es el anhelo, mis hermanos, ser de bendición. Ahora sí terminamos con estos versos. Versos 18 y 19. Dice Pablo, mire, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo le he llenado del Evangelio de Cristo. Dice Pablo, no voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo, para guiar a los gentiles a la obediencia a Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y lo que he hecho. Han obedecido gracias al poder de los milagros y las maravillas que han visto, y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que he terminado de anunciar la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Liria o Liria. Cualquiera que no conociera al apóstol Pablo pensaría que se está echando flores, ¿no? Uy, yo hice esto, yo hice el otro, y he predicado y he hecho, mire. Pero en realidad Pablo era una persona centrada, mire, con los pies bien puestos en la tierra, y él sabía que todo lo que había logrado era por Cristo, mire. Aún para ello, el Señor se había asegurado de guardar el corazón de Pablo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se aseguró el Señor de guardar el corazón de Pablo para que no se enaltezca? No lo busque. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué era Lírico? Mire, Lírico estaba en la península de los Balcanes. Hoy en día son países como Albania, Croacia, Bosnia, Herzegovina y partes de Serbia. Una región grande. Y Pablo había predicado desde Jerusalén hasta Ilírico, mire. O sea, por una región bastante grande. ¿Había trabajado Pablo o no había trabajado? Bastante, mire. Y recuerde que en esa época Pablo no tenía una motico, no sé, una patineta eléctrica para irse a predicar.
Le tocaba a pie, en barco o caballo, no sé, no había ese medio de transporte. Pablo dice, he predicado desde Jerusalén hasta Lírico. El punto de Pablo es, cumplí mi misión en lo que Dios me encomendó. Yo te pregunto, hermano, ¿estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás cumpliendo la misión que Dios te encomendó? Respóndete tú esa pregunta. ¿Estás cumpliendo tu misión? Y si no estás sirviendo en medio de la iglesia, yo te pregunto, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te lo impide? ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedes hacerlo? Primera de Corintios 9:16, se lo leo rápido, no lo busque. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Recuerden, mis hermanos, voy terminando, el servicio en medio de la iglesia jamás es para animar a las personas. Ay, mire que el hermanito está desanimado y hasta ya quiere irse de la iglesia. Venga, pongámoslo a servir para animarlo. Jamás se debe hacer eso. Es lo peor que se puede hacer. Las personas que sirven deben ser personas maduras, comprometidas y serias con lo que Dios les ha encomendado, mis hermanos. Jamás para animar. Jamás. El Señor nos permite servir por su misericordia. ¿El Señor nos permite servir porque Él necesita algo? No. Es para nuestro beneficio, mis hermanos. Que tú te congregues, que tú escuches las prédicas, que asistas a los discipulados, que adores a Dios por medio de los himnos, no es un favor que le estás haciendo a Dios. Es para tu beneficio, para mi beneficio. Si no te congregas, si no adoras a Dios, si no sirves, si dejas de orar, si dejas de cantarle a Dios, ¿quién es el perjudicado? Nosotros. Nosotros. Porque Dios no necesita nada, mire. Él nos permite servir por misericordia. Hay personas que dicen, antes agradezcan que voy a la iglesia, mire, agradezcan que voy, que los acompaño. Agradezcan que les llevo la ofrenda. El otro domingo no vengo, ahí sí les voy a hacer falta. Todo es para el Señor, mis hermanos. Todo es para el Señor, mire. Además, mis hermanos, el servicio no termina cuando salimos de la congregación. ¿Por qué? Porque afuera tenemos el servicio más grande. ¿Sabe cuál es? Ser padres, ser hijos, en medio del trabajo, en medio de la sociedad. Ahí servimos. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz que se esconde no sirve para nada, mire. Cuando la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada. Ahí servimos, mis hermanos. De nada le sirve a usted que sea el mejor siervo en la iglesia. Uy, ese hermano, vea, ayuda en todo. ¿Y cómo es como padre? Ah, no, ahí sí, mal. ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué le sirve al hombre perder su familia y ser bien en la iglesia? De nada, mire. Todo parte desde nuestro hogar, mis hermanos. Por eso uno de los requisitos de los pastores, ¿cuál es? Que tenga a sus hijos en sujeción, mire. Ese es el verdadero servicio, mis hermanos. La iglesia, ¿para qué nos sirve, mis hermanos? Para venir a aprender, a recargar fuerzas, a cargar la batería. La iglesia sirve para que nosotros les recordemos lo que deben hacer, que ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Para enfrentarnos al día que tenemos afuera, para que seamos constantes. De lo contrario, fracasaremos. Detente un momento, mis hermanos, y mira un hogar que solo vive en conflictos, en peleas, en disensiones, en pleitos, en desánimo, en preocupación. Mira ese hogar y te vas a dar cuenta que no oran, no buscan la Biblia y no son constantes en la iglesia. De lógica van a estar así. De lógica. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que Él nos bendecirá, mire, si somos obedientes. Y ya termino, mis hermanos. ¿Cuál es el anhelo de nosotros, mis hermanos, de liderazgo?
Es cumplir nuestra misión, mis hermanos. Poderles dar una palabra que en verdad los alimente y que no solo los entretenga. Porque de lo contrario no sirve para nada, mis hermanos. Pero también necesitamos, mis hermanos, que cada hermano cumpla su misión. Primero es santificarse y segundo, amonestar con conocimiento y bondad a cada hermano, animarlo, instruirlo y ayudarlo cuando es necesario. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos que es un refrigerio para nuestras almas, Dios. Señor, no permitas jamás, Señor, que perdamos, Señor Dios, ese celo, Señor, por agradarte solo a ti, Dios mío. Ayúdanos a tener esa paciencia, ese conocimiento, esa bondad para cumplir nuestra misión como tú nos mandas, Señor. Guarda el corazón de cada hermano, Señor, para que pueda ser sensible a tu palabra. Necesitamos cada día crecer, Señor. Ninguno de nosotros podemos decir que somos ya producto terminado. Estamos en un proceso de madurez. Batallamos aún con el pecado. Batallamos con nuestro carácter, con nuestros pensamientos. Batallamos con esta naturaleza caída que cada día quiere revelarse. Necesitamos todos crecer, Señor. Pero si juntos no podemos hacerlo como una iglesia, una unidad, fracasaremos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a seguir adelante en medio de tu palabra. Danos la fortaleza para ser diligentes y constantes, Señor. Para orar, para estudiar tu palabra como tú quieres, para ser buenos padres, buenos hijos, buenos siervos. Y que la gloria siempre sea para ti, Señor, porque todo lo que hemos logrado, lo que lograremos, solo es por tu mano, Señor, no por nosotros, porque nosotros somos débiles, Señor. Pero como decía Pablo, tu poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor, te damos por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.